¿Por qué salud? Notas, pensamientos, acciones. Sebastián Sánchez es fundador de Vientos de Libertad, la rama del movimiento de trabajadores excluidos que acompaña a pibes y pibas de los barrios populares para que dejen el consumo problemático de drogas y transformen sus vidas. La historia personal de Sebastián está íntimamente relacionada al surgimiento y desarrollo de estos espacios que ofrecen contención para aquellas personas que voluntariamente deciden iniciar un proceso de transformación. La propuesta de Vientos de Libertad apuesta a trabajar desde una mirada comunitaria, con un abordaje integral en contraposición al modelo médico-terapéutico que rige históricamente. Bueno, Sebastián, buenas tardes, muchas gracias por venir. Buenas tardes. Nos gustaría comenzar conversando sobre tu vida. ¿Dónde arranca esta historia? ¿Dónde arranca el vínculo con la salud? ¿Cómo empieza esta historia? Bueno, esto arranca, Viento de Libertad tiene un comienzo en el 2001 en un momento del país muy complejo. Y anteriormente muchos de los que pensamos Viento y armamos venimos de una historia medio de resurrección de alguna manera, porque atravesamos consumo de droga, venimos de una situación. Nosotros siempre decimos que la droga es el problema número 12, 13 de nuestros pibes y las pibas, ¿no? Venimos de una situación compleja, familiar, en el barrio. Hubo como muchas cosas que dieron como comienzo a esta rama del movimiento que es de Viento de Libertad, ¿no? Que tiene que ver con un proceso de vida difícil de muchos y muchas de nosotros en los 90, en un momento en donde creemos que en los 90 también hubo como un boom y un apogeo de las comunidades terapéuticas, del sector privado de la salud y también del desembarco y el desarrollo de la narcoestructura en nuestro país, ¿no? Nosotros hablamos de narcoestructura porque entendemos que el narcotráfico es una estructura que funciona con la policía, con la política. Entonces hubo una planificación para toda la región, después lo ampliamos por ahí capaz más adelante, de esa narcoestructura en muchos países de Latinoamérica. Argentina a partir de los 80, o casualidad después de la dictadura, tuvo el desembarco de una planificación con respecto a la droga en muchos territorios y en muchos barrios de nuestro país. Fue un momento muy difícil en muchos barrios de nuestro país, en donde algunos de nosotros vivíamos ahí, en donde nuestras familias ya venían con complicaciones. A mí en lo personal me tocó atravesar y vivir con mi vieja, con mi viejo, los dos estaban en consumo. Fue una situación bastante difícil, en donde hizo un combo, ¿no? Generó un combo bastante duro en ese momento. Esa historia lo que fue llevando es, muchas cosas que fueron pasando, que fuimos pasando mucho en lo personal. Yo en lo personal fue eso, una familia muy compleja, un barrio muy difícil, una situación del país muy dura, en donde terminó con muchas situaciones difíciles y un tratamiento a los 17, 18 años. Tenía 17 años, yo estaba viviendo en la calle en ese momento, y un compañero hermano, Sebastián, que es un compañero que hoy está en Viento de Libertad también, que estuvo de los comienzos, me levanta de la calle y me lleva a un lugar para hacer un proceso, un tratamiento. Nosotros lo llamamos proceso, y ahí empieza un poco la historia, ¿no? Ahí donde nosotros lo que empezamos a hacer a fines de los 90 y a principios del 2001 es a ir buscándonos entre nosotros, pibes del mismo barrio, algunos íbamos haciendo un proceso en algún lugar, el que iba saliendo iba ayudando a otro, y fue algo medio así como de hermandad y solidaridad de clase, en donde entendíamos que la droga no era un destino, porque se terminaba realmente mal, y que tendríamos que entre nosotros poder ayudarnos. Ayudarnos entre nosotros a fines de los 90 y a principios del 2001 y en el transcurso del 2001, tiene que ver con que no había una respuesta para nuestro sector. Esto que vos planteabas de la medicina tradicional o de la hegemonía de la medicina, tenía que ver con un sector, daba una respuesta a un sector privado o daba una respuesta a un sector que no era el nuestro, que era la clase media alta de nuestro país, la clase media, o el que tenía una obra social, o el que tenía acceso a pagar una comunidad terapéutica. Y para nosotros no había nada, ¿no? Sí hubo algunas iniciativas, algunos dispositivos de la provincia y alguito por ahí que no terminaron nunca de dar respuesta y siempre eran parches, y nunca había soluciones. Entonces, por un lado,
el crecimiento del consumo de muchas y muchos de nosotros empezó a crecer y no hubo nunca una respuesta de salud para el sector más pobre de nuestro país. Entonces lo que nos pasó fue que tuvimos que empezar yo siempre digo, la economía popular es algo que inventamos de alguna manera ante la falta de trabajo formal, con un convenio laboral. La salud comunitaria fue algo que inventamos ante la falta de respuesta para la salud de nuestros barrios y de nuestros pibes. Y la inventamos pensando en generar un bienestar y un proyecto para las nuestras y los nuestros, y ahí fue un poco donde, en ese ir a buscarnos y en ese salvarnos un poco, empezamos a pensar que teníamos que generar un espacio común en donde los pibes y las pibas puedan habitar. A mí me tocó salir de un proceso de esto en un momento del país en donde estaba destrozado, y aprendimos un poco que teníamos que hermanarnos con un otro en ese momento, y que la respuesta, lo comunitario era como una respuesta que reflotaba en los barrios todo el tiempo. Esas compañeras, no sé, en una esquina armando una olla y buscando, y todo el mundo poniendo un paquete de arroz, un paquete de fideo en plena crisis del país, nos enseñó de alguna manera que había una hermandad que nos salvaba, nos sacaba del hambre, y nos sacaba de muchas problemáticas sociales. Ahí fue donde dijimos, bueno, lo comunitario para nosotros tuvo un peso importante, porque fue la manera en donde muchos dejamos de consumir, y muchos problemas de la vida, en donde solventamos el hambre muchas veces, y en donde entendíamos que tenía que ser algo así, ¿no? Teníamos que generar un lugar en donde la gente tenga ganas de venir, en donde los pibes que consumían droga y las pibas tengan ganas de estar y de habitar. No era lo que pasaba, porque siempre hubo una lógica de represión, de castigo, como el pibe que se drogaba había que tratarlo mal para que entienda que tiene que dejar de drogarse. Y en el fervor de las comunidades terapéuticas, esa ideología todavía prevalece en algunos lugares, ¿no? De maltrato, de violencia, de sacarle un mate, de sacarle, de mandarlo a trabajar, ¿viste? Horas eternas, levantarlos temprano, como hay toda una lógica así. Entonces entendemos que había una cuestión más humana, que había que humanizar un poco a los pibes y a las pibas, que no era una decisión personal, que consume porque quiere, y toda esa cuestión que se fue generando también en la sociedad de, bueno, aquel consume porque quiere, y yo tengo un tío que, dejó solo, y a veces marcamos criterios generales con un caso muy particular, y esos son errores muy grandes. Entonces, bueno, nada, de alguna manera, con todo lo que fuimos viviendo en esa época, yo creo que, y lo que fuimos viendo, nos ayudó a pensar un punto de iniciativa en función de lo que tenía que ser para nosotros un proceso integral comunitario, ¿no? Como fuimos, la historia de vida personal, el contexto político y social y económico de ese momento, y la crisis sanitaria y de salud para nuestros compañeros y compañeras más pobres, nos ayudó a decir y a pensar que hacía falta generar un lugar y un dispositivo de salud comunitaria para laburar los consumos problemáticos, como le decimos ahora. Para nosotros son los consumos, porque también en esa reflexión o en ese término de consumo problemático, yo creo que hay también a veces alguna trampa, y que a veces hay clases sociales que imponen términos teóricos sobre otras clases y que no son discutidos ni consensuados. Yo creo que el término de consumo problemático es un término de clase que terminó no siendo ni discutido, consensuado con la realidad de lo que puede pasar en un barrio popular, o lo que puede llegar a pensar un compañero o una compañera del sector. Así que en ese momento yo creo que nace la idea y la propuesta, en ese 2001, después de haber atravesado toda esa historia de vida muchos, se abre como un momento de apertura a pensar un lugar y un dispositivo de salud comunitaria. Bueno, así como ese sería como el comienzo, ¿no? Fuerte el comienzo. Vos decías, el consumo para muchos de nosotros es el problema 12 o 13. Sí. Después, imagino, situaciones de falta de comida, de frío, sí, de un montón de necesidades que no estaban abordadas en ese momento. 2001, un momento del país muy difícil. Sí. El sistema de salud no da respuesta. Y vos dijiste la palabra resurrección o algo así. Sí, sí. ¿De dónde sale
la fuerza? ¿O cómo fue ese momento en el que te viene a buscar tu amigo, que estaba viendo en la calle, drogándote? ¿Y cómo de ese momento surge todo lo otro? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo creo que hay mucho, cada uno tiene, el contexto nos va determinando muchas decisiones que vamos tomando en la vida de alguna manera, y yo creo que en ese momento hubo un contexto que determinó, primero que ese compañero haya estado bien para ir a buscarme, y segundo tomar la decisión de empezar a hacer algo con 17 años cuando por ahí todavía podía haber consumido muchos años más. Pero también hubo algo muy, muy particular, por lo menos en mi vida, que fue un determinante, que fue mi viejo, y fue la historia del consumo que él tuvo, y cómo yo realmente entendí que ese no era el camino, ¿no? Que eso no era lo que yo quería. Una persona que consumió toda su vida y no pudo superar nunca ese problema, y hizo mil cosas, y bueno, nada, había una cuestión de dificultad que él tuvo con el consumo, que la verdad que fue en mí un determinante para decir, bueno, che, por acá no es, y entender que realmente se la podía pasar muy mal. Yo la había pasado muy mal, no fueron muchos años, pero sí entendí a raíz de vivencia familiar que realmente había cuestiones que no estaban buenas, ¿no? Hubo muchas situaciones puntuales que he vivido a lo largo de mi infancia y de mi vida que cuando se sentaba alguien a hablarme y me decía, mira, te puede pasar esto, lo otro, yo lo había visto, o lo había vivido, o lo conocía y lo sabía con corta edad, y realmente entendía que no era la vida que quería, pero no podía dejar de hacerlo. Entonces necesitaba de otros en ese momento para hacerlo, y yo creo que de manera organizada y colectiva, y escuchando a otros compañeros, y donde estuve fue un lugar muy precario, no había un psicólogo, una psicóloga, o sea, fue un lugar que recién se estaba armando, con un contenido ideológico y político muy fuerte, y ahí tengo que hacer un hincapié, porque yo creo que entender, como recién hablábamos con unos compañeros antes de sentarnos acá, entender que hay una planificación, y que no es solamente una cuestión de decisión personal, sino que hay una planificación pensada para nuestros pibes y nuestras pibas, y entender que fui víctima de todo eso, ideológicamente ayuda a alejarte un poco también de eso, y entender que bueno, que no querés ser parte de todo ese circo en el cual te están vendiendo, y que al contrario querés luchar para que más pibes y pibas salgan, ¿no? Entender que hay pibes y pibas que tienen la rebeldía anulada por caer en el consumo, y que la planificación tiene que ver con eso. Muchas veces muchos de nosotros que terminamos en situaciones bastante complejas, acá empieza un poco el debate, ¿no? Del pibe que por ahí consume y se va a la casa y tiene una vida normal, entre comillas. Yo siempre digo, lo que hay que discutir es la relación que tenemos con el consumo, ¿no? La relación que tenemos con el consumo se da con varios determinantes, y uno es el contexto en el que nos tocó nacer, nos tocó vivir y desarrollarnos, y las herramientas simbólicas que hemos tenido hasta ese momento. Entonces, no se puede generalizar a la hora de pensar los consumos, sino que hay que tener una discusión de clase en este momento, y no es una cuestión de estar de un lado o del otro, sino que cuando planteamos una discusión de clase, lo que planteamos es que no se puede pensar un abordaje, no se puede pensar una discusión de la misma manera, porque los que venimos con recursos simbólicos, materiales totalmente rotos, la relación que establecimos con el consumo fue totalmente distinta. O sea, nunca hubo una relación de me acerco y me voy a estudiar y vengo, sino que fue un manotazo de ahogado ante todo lo que estábamos viviendo, y la poca posibilidad de elegir, ¿no? La libertad no es algo que la libertad tiene problemas de clase también, ¿no? No es algo que esté dada para todo el mundo. Entonces fue muy difícil también elegir en un contexto en donde tu vieja consume, tu viejo consume, el barrio está lleno de falopa, crisis económica en el país, poco proyecto de futuro, porque viste, no es fácil soñar en ese contexto una vida de cosas buenas, ¿no? Entonces hay cuellos de botella que muchas veces en este sistema te van llevando a eso, y por eso yo creo que la importancia de haber
estado en lugares en donde, desde un lado humano, no profesional, compañeras y compañeros te hagan entender que no es el camino, yo creo que eso ha ayudado mucho en lo personal a poder tomar ciertas definiciones de por dónde ir en la vida, ¿no? Vas a este lugar al que te lleva Sí. tu amigo, Sí. donde, como decís, no había profesionales de la salud ni nada más que personas que habían pasado por situaciones parecidas y querían ayudar a que otros salgan. Exacto. Se empieza a armar ahí un poco esta idea, ¿no? Estos prototipos de dispositivos de lo que después es Viento de Libertad. Ahí arranca un poco la cosa. Sí, ahí en realidad empezamos a hacer el proceso nuestro. Ahí hubo mucha, de vuelta te digo, hubo compañeros, hubo gente que trabajaba en ese lugar, que ideológicamente, no sé, hacían alguna especie de formación política. Estuvo participando mucho una monjita que se llamaba Evelyn, que falleció hace 2 años, que fue una de las monjitas sobrevivientes de las monjitas francesas que sobrevivieron en la dictadura. Ella vivía ahí en ese lugar y ella venía una vez cada 15 días a discutir teología de liberación y Leonardo Boff. Y bueno, yo creo que ideológicamente a muchos y a muchas nos sirvió eso. Por eso me detengo en lo ideológico, porque entiendo de que si bien no pudimos trabajar procesos personales en ese lugar, ideológicamente yo creo que salimos fortalecidos en un momento en donde salimos con ganas de transformar la mierda que estábamos viviendo en un país que estaba empezando a organizarse en función de que muchas de las organizaciones sociales que hoy conocemos nacieron al calor del 2001, y ahí es donde muchos de nosotros empezamos a entender que la lucha era lo que queríamos también, que no era solamente el querer que nuestros compañeros dejen de consumir, que eso todavía vamos a seguir luchando por eso, pero sino que hay una reforma más estructural, la cual queremos para toda nuestra juventud y nuestro pueblo. Entonces yo creo que ese proceso nos sirvió para entender que había que salir a luchar por todo de alguna manera, ¿no? En un momento bastante complejo, pero bueno, fue ese proceso que nos hizo entender mucho, que se podía un poco más, y que nos dio un horizonte. Yo creo que mucho de lo que estábamos haciendo un proceso, un tratamiento en esa época, salimos con un horizonte claro de transformación social, de lucha, y por eso te digo, yo creo que por ahí no pudimos hacer un proceso personal, lo hicimos después fuimos a terapia, pero en ese momento lo que nos sostuvo era el querer cambiarlo todo. ¿Cómo esta primera experiencia a la que fuiste vos, cómo es que se empieza a replicar o a crecer en otros lugares? Mira, nosotros cuando salimos del proceso de esto que te digo, empezar a buscar compañeros y compañeras que estaban en situación de calle, en consumo. ¿Esto es tan concreto como vuelvo al barrio? Sí, por ahí nos ya venía a buscar una madre y decía, che, mi hijo, íbamos a la casa a hablarle, como golpeábamos las manos, el pibe nos conocía o no nos conocía, y le decíamos, che, mirá, yo pasé por esto, por aquello, y te puedo dar una mano, y sí, que no, y bueno, vení, tomé unos mates, y teníamos un merendero en ese momento en William Morris, que lo laburábamos por la tarde y los fines de semana, porque mucho changueábamos, hacíamos lo que podíamos durante el día, y lo abríamos a la tarde cuando llegábamos al barrio, y después los fines de semana, ¿no? Sábado y domingo, que era donde todo estaba cerrado. Y ahí convocábamos a los pibes, entonces venían, daban una mano, probaban la comida para otro, ¿no? Entonces ya era como que se generaba, che, yo estaba en la calle consumiendo, ahora estoy haciendo una olla para el barrio, entonces ya se generaba una cosa distinta. Y así fue un poco que se fue armando. Eso lo sostuvimos el merendero ese, y teníamos después, empezamos a laburar con situación de calle en ese momento, en donde hacíamos todo el recorrido del Sarmiento, allá en zona oeste, íbamos estación por estación, llevábamos Morphy en donde podíamos y discutíamos con los compañeros, charlábamos. Eso fue durante algunos años hasta el 2006. O sea, en el 2000 fuimos boyando 2001 distintas compañeros y compañeras, hubo un grupito que hoy hasta el día de hoy se sostiene, y algunos, bueno, la vida, ¿no? Iban, volvían, algunos tuvieron hijos, volvieron también, como nos fue pasando, pero siempre fuimos un grupito más o menos ahí como cercano, y en todo ese transcurso lo que empezamos a pensar era en armar una casa convivencial, ¿no? Una granja, como le llaman la gente. A veces lo digo así porque recién discutíamos que hay una cuestión a veces
teórica que pudimos ir modificando para que se le deje de decir granja, pero la gente a veces cuando dice granja entiende más, ¿viste? Como, Sí. o sea, una granja, decir, bueno, Una granja para rehabilitar. claro, bueno, entonces ahí se armó, empezamos a pensar en el primer espacio, así, che, ¿cómo hacemos y cómo generamos un lugar en donde los pibes puedan ir a hacer un tratamiento y pensar? Así que ahí, en función de lo que veníamos discutiendo y viendo, en el 2005 tuvimos varias situaciones en el barrio, en el 2006 tomamos la decisión de armar el primer lugar, que fue la primera casa convivencial de Viento. Conseguimos un lugar yendo Manzanares, por allá por Pilar, y en ese momento tomé la decisión de irme a vivir ahí, a esperar a que vengan los primeros pibes. Todos venían, acompañaban, traían Morphy, pero bueno, o sea, no había nadie si yo no tenía que tomar la decisión a alguien de ir a hacer patria. ¿Vos te fuiste a vivir ahí? Me fui y me quedé a vivir ahí, me quedé a vivir en el Gallinero, estuve 6 meses viviendo solo en ese lugar, hasta que llegó el primer pibe. Martín, no me lo voy a olvidar nunca, sabía construcción encima, así que Te ayudó. fue un pilar importante. Martín era un pibe del barrio donde teníamos el merendero, que ya lo conocíamos ahí, y se vino a hacer el proceso. Y ahí arranca un poco la historia de las casas convivenciales y de empezar a darle forma un poco a los espacios que hasta ese momento eran merenderos, salones comunitarios y cositas que le fuimos buscando. Y ahí formalizamos la primera casa en ese momento. Bueno, vino Martín, vino Fernando, vino Matías. En ese momento, cuando vos decís vino a hacer el proceso, era ir a un lugar, estar tranquilo, en el medio del campo. Salir del contexto del barrio que vos estás Exacto. mencionando, y ¿qué más? Y en ese momento era pensar con los que venían en el proyecto que íbamos a armar, porque no había mucho para ofrecer. O sea, Invitarlos a participar en lo que estaban haciendo che, ustedes. mirá, vamos a armar acá un proyecto que tiene que ver con algo comunitario y que tiene que ver con que acá sos una persona, no sos un enfermo, no sos un adicto, acá sos un compañero, ¿no? Hay un contrapunto con lo que decías de los centros de internación o las granjas, que pasa con una cosa muy distinta, ¿no? La frialdad, ¿no? Esta cuestión que muchas veces yo creo que hasta bueno, muchas veces es un problema hasta en lo formativo, ¿no? Como cuando el profesional viene, se lo prepara para que tenga la distancia óptima con el otro. Y hay pibes nuestros que necesitan un abrazo, que nunca lo tuvieron, man. Entonces, si vos generás distancia, no todo se soluciona con un abrazo, tampoco vamos a romantizar esto, pero si nunca lo tuviste, ¿viste? Cuando vos tenés un otro que te está escuchando y te puso una mano en el hombro y te invitó a tomar un mate, y te dijo, tranqui, vamos por acá, o yo voy a estar al lado tuyo, o tomar mate con los pibes hasta las 3, 4 de la mañana, contándote 3 millones de quilombo, y diciéndote, che, mirá, sabés que, no sé, contándote la historia de su vida, ¿no? Y ni en ningún momento decir, bueno, mirá, se acabó, seguimos mañana, porque hay mucha carga de angustia cuando llegamos a esos lugares. Entonces lo que hubo y lo que hay hoy en Viento, y yo creo que es la esencia un poco nuestra, es esa capacidad de escucha, capacidad de estar, capacidad de acompañar, capacidad, como dicen los hogares de Cristo, ¿no? Es capacidad de acompañar la vida como viene, ¿no? Como decir, bueno, como vos llegás, nosotros vamos a estar. Y eso yo creo que históricamente y en los comienzos marcó mucho la diferencia entre todo ese sector de comunidades terapéuticas y toda la mirada que nosotros queríamos generar. Obviamente en ese momento, imagínate que en el 2006 fue la primera casa, no éramos tomados en serio, ¿no? A veces el abordaje comunitario integral, cuando nosotros lo planteábamos, te miraban como diciendo, bueno, estos son, viste, 2, 3 hippies que están haciendo lo que pueden con los pibes. Me han dicho como del voluntariado nuestro, como que se le quita peso, como que no hay profesionalismo porque no está planteas un certificado abordaje por una disciplina formal profesional. Exactamente, no teníamos un director médico en ese momento, ¿no? Lo que pasa que, bueno, obviamente para vos tener un psiquiatra, un director médico, tenías que caer en la misma de todo, ¿no? Entrar a el sistema privado y decir, bueno, che, le cobro 100.000 pesos a todo lo que vienen acá, y ahí armamos un director médico. La idea era totalmente lo contrario, pero bueno, había que bancar el Morphy, había que bancar la salud de los compañeros,
había que bancar absolutamente todo. Todo se resolvía con la organización propia. Con la ayuda de gente, los recursos con que iban consiguiendo. Gente Todavía que... no aparece el Estado. No, Nada. Íbamos a buscar verdura a mercados que están por ahí, con 2-3 compañeros, y buscamos verdura muchas veces en algún contenedor de lo que se tiraba. Había verdura que más o menos estaba buena y la traíamos para comer. O sea, a ese nivel estábamos jugando. Y a eso te sumo que en el 2008 nos desalojan de ese lugar con 40 pibes. Y con 40 pibes fue a hacer una asamblea con ellos y decir, compañeros, nos van a desalojar, ¿qué quieren hacer? Nos vamos a otro lugar donde ustedes puedan seguir haciendo un proceso, o se acaba acá. Se votó en una asamblea con 40 personas, todos los pibes que estaban ahí levantaron la mano y dijeron, vayámonos a otro lugar, nosotros queremos seguir con esto. Y yo me adjudico a ese grupo, que si hoy no fuera por ese grupo, ni existiríamos. O sea, fue ese grupo los que levantaron la mano en una asamblea, fuimos a conseguir un pedazo de tierra, y en peores condiciones de las que estábamos, arrancamos de vuelta. Y a los 2 años, en el 2008, llegamos a General Rodríguez, a la Fraternidad, y ahí se establece la primer casa de viento, que hoy es una hermosura, y es como el lugar, la casa madre, le decimos nosotros. Y ese lugar se armó con ese primer grupo de 40 personas, en carpa, sin agua, sin luz. Y además con los que te cuestionaban que vos estabas haciendo algo voluntarista, tampoco te proponían otra cosa, ¿no? O sea, hay algo de que hay un problema que... Nadie quería a los pibes que laburaban, que nosotros recibíamos aparte, porque no tenían documentos, porque no tenían familia, porque esa burocracia que generan las instituciones muchas veces son expulsivas para un sector, y el sector es el nuestro. Entonces, esa burocracia termina expulsando un montón de pibas y de pibes, que por eso también de alguna manera, o sea, nos cuestionaban, pero de alguna manera servía que estemos porque parábamos un quilombo que nadie lo quería. Que nadie lo quería. ¿Y el vínculo con el sistema de salud, cómo era? No, en ese momento, para tener, por ejemplo, una habilitación del Ministerio de Salud en uno de esos lugares, tenías que tener, te ibas con un libro así grande de cosas que tenías que tener. Imposible de conseguir. Y era imposible. Nosotros estábamos tratando de comprar ladrillo para poder hacer una habitación digna para nuestros pibes. O sea, esa era la situación en la que nos encontrábamos y estábamos. Entonces, también desde el Ministerio de Salud no hubo un apoyo claro, ni una apuesta a esa política, ¿no? Ni una apuesta a esa política. En ese momento yo creo que nada, no había ni siquiera una planificación de saber qué hacer, ¿no? Entonces, el sistema privado de salud, con las comunidades, trabajando con obras sociales, conveniando con el Ministerio de Salud y cobrándole a la gente lo que tenían que cobrarle, era un sistema que de alguna manera cerraba, algo se hacía, y bueno, los pobres que vean a ver cómo de alguna manera se soluciona. Se hizo algunas iniciativas de vuelta, te digo, en la provincia, con vos ibas, te anotabas y decías, hola, ¿qué tal? Estoy en consumo, te encontrabas con todos los pibes del barrio, y un profesional haciendo lo que podía con grupos cada 2 veces por semana. Algo sirve, pero estaba muy lejos de lo que ustedes estaban haciendo. Estaba muy lejos de poder hacer un acompañamiento, porque ponían el foco en el consumo, el foco en la droga, y es un problema. O sea, acá hay que poner el foco en la integralidad de nuestros compañeros y en cómo acompañar, no solamente en un momento determinado, que es el problema de las comunidades terapéuticas, ¿no? Te acompañan cuando llegás y cuando te vas te dan un diploma, y después. Entonces nosotros decimos, un proceso tiene que tener un inicio, que es en un proceso, que puede ser en un centro barrial o en una casa convivencial, pero no se puede pensar sin tierra, techo y trabajo, ¿no? O sea, es imposible pensar en acompañar a un compañero nuestro si no generamos condiciones de vivienda y de trabajo. Porque nuestros compañeros tienen toda la voluntad de salir de la falopa, pero después salen y se encuentran con que la mirada que te juzga del barrio, que se tienen que ir del barrio, que laburo no hay. Y con las cooperativas tratamos de poder solventar ese. Pero bueno, no damos abasto. Vos pensás que hoy son 13 casas convivenciales, 89 centros comunitarios, barriales en todo el país, entre las organizaciones que tenemos una mesa política y los hogares de Cristo, hay alrededor de 800 lugares en todo el país, y es la única política clara que hay. Y con tantos años de atraso, 800 lugares en todo el país, no dan abasto. No dan abasto.
por eso, nada, la idea nace un poco así, fue un momento en donde creíamos que era necesario y la primera casa convivencial nace en ese contexto. Después tuvimos hasta el 2013, desde el 2008 que llegamos a General Rodríguez, distinta experiencia de discusión con organizaciones sociales, y en el 2012 más o menos, 2013, ahí conocimos a Juan, conocimos el MTE, y empezamos a discutir un poco más en profundidad algo que para nosotros era importantísimo y que no nos daba bola a nadie, que era: hay que armar una política pública. No hay una política pública, hay que pelear y discutir una política pública. Lo que había era, de alguna forma, una mirada, como vos decías, puesta en el consumo, y en que eso puede tener un problema psicológico o de decisión de la persona, y entonces se atiende al que viene a consultar al sistema de salud. Si vos ibas con una crisis o con una situación de abstinencia o con cualquier cosa, cuando vos demandabas, pero no había una política, tal cual. Ni lo que vos decís es que no hay, por afuera lo que hacen ustedes, de prevención de la situación y de una cuestión más integral. Sí, o se armaban dispositivos de salud en barrios en donde nadie de todo lo que trabajaba ahí era del barrio, por ejemplo. O sea, armaban dispositivos de salud en un barrio sin que nadie de los que trabajaba ahí conozca el barrio, veía toda gente afuera que no entendía la dinámica, y sobre todo un lugar puertas adentro, decir, bueno, che, el que tiene el problema tiene que venir a buscarlo. No, el centro comunitario, convivencial, tiene que salir a conocer el barrio, los compañeros tienen que estar en la ranchada con los pibes de la esquina y viendo qué pasa, qué necesitan. No funciona, ¿viste? Armo un lugar, me quedo adentro y que venga el pibe que te diga: hola, ¿qué tal? Quiero dejar de consumir, ayúdenme. O sea, no funciona así. Entonces la propuesta era otra, decir, che, esto no funciona de esta manera, no va de esta manera. La política pública tiene que ser generada primero por nuestros compañeros del barrio, acompañado por un equipo, y saliendo para afuera, yendo a buscar a los pibes, generando actividades. Los dispositivos barriales tienen esa misión de alguna manera, establecerse en el territorio y poder salir. Bueno, esa discusión del 2008 al 2013 fue con distintos sectores del campo popular, fue con distintos sectores de la salud, bueno, la verdad, te soy sincero, hubo muchos años donde nadie nos daba pelota, era como, che, o sea, no hay nada y algo hay que hacer con la gente, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con los pibes? Bueno, sí, que hay esto, que lo otro, que lo mismo que pasa hoy con los menores, ¿no? La ausencia de políticas públicas para los pibes que son menores de 16, 18 años. Bueno, todos tienen soluciones parche, pero nadie te dice, che, esto es lo que hay que hacer. Bueno, con ese momento pasó lo mismo. Entonces, en el 2013 empezamos a discutir con organizaciones del campo popular, con gente que nos encontramos en el territorio, ¿no? Y diciendo, che, mirá, hay muchos territorios que tienen este problema en todo el país y tenemos que pensar algo. Bueno, se empezó a pensar en la idea de un programa que tenga que ver con el armado de un centro comunitario, con este esquema que yo te digo, con esta mixtura, que con gente del barrio, con profesionales. Se pensó en ese armado. Cuando fuimos a presentar la propuesta a distintos lugares, bueno, seguíamos rebotando. Entonces tomamos la decisión de hacer en el 2015, fines de 2014, 2015, empezamos a ir a Plaza de Mayo semanalmente, repartíamos volantes, discutíamos, y después decidimos hacer un acampe en Plaza de Mayo. Entonces tomamos la decisión de empezar a hacer iniciativas que tengan que ver con lo que estábamos viviendo, yendo directamente a la Cedronara a reclamar puntualmente la necesidad de un programa para los barrios más pobres de nuestro país, y para nuestros pibes y nuestras pibas que no tienen acceso a nada. Ahí empezaron a acercarse muchas personas y empezamos a hacer muchos más lo que teníamos, o sea, éramos muchos lo que teníamos el interés, faltaba una iniciativa, y en ese momento, después de esa iniciativa, fuimos a la Cedronar y pudimos, a través de una media lucha de alguna manera, tener la posibilidad de que nos reciban para poder pensar un programa. En ese 2014, 2015 nace el programa que se llama CAC hoy,
ese programa nace por la lucha de las organizaciones sociales y por los compañeros que estaban consumiendo y querían dejar de consumir y le estaban pasando mal. O sea, no hubo ningún iluminado, ¿no? Fue un problema que fue, viste, de abajo para arriba, diciendo, che, nos tenemos que dar una respuesta. Y así nace de alguna manera el programa. Programa que hoy hasta la actualidad funciona, y funciona muy bien, y es llevado adelante por las organizaciones del campo popular y por un sector grande de la iglesia de los Hogares de Cristo que vienen laburando bastante muy bien, ¿no? Yo voy escuchando todo el relato y no aparecen los trabajadores de la salud todavía en su sentido más clásico, por así decirlo. Sí. Pero sí, uno es indudable que lo que ve es que son trabajadores de la salud, los compañeros que llevan adelante cada uno de los barriales. Sí. O sea, un pibe que recupera a otro pibe en un barrio y que ayuda a que deje de consumir, es un trabajador de la salud. Sí, ¿no? O sea, resuelve un problema que a veces un médico haciendo la autocrítica a uno le toca o al que sea, no te queda muy lejos para poder resolverlo, ¿no? Sí, yo creo que hay un problema también, como hablábamos al principio, de que los tratamientos eran pensados para, de alguna manera, la violencia era pensada para que un pibe deje de consumir y entienda. Yo creo que no hay un reconocimiento en muchos pibes y pibas que terminan un proceso claro, y siempre los roles son de segunda, las tareas son de segunda. Muchos pibes y pibas que han terminado un proceso en viento hoy están cumpliendo un rol importantísimo dentro de un centro barrial, son referentes de esos centros barriales, coordinadores de esos centros barriales, tienen tareas que desarrollan dentro del movimiento, y es un ejemplo claro de la verdad para nosotros de reivindicación, ¿no? O sea, esto que vos planteabas, Manu, es importante. Hoy dentro de Viento de Libertad hay 1800 compañeros y compañeras que forman parte de el mundo de la salud comunitaria, como le llamamos nosotros, y llevan adelante estas tareas que vos desempeñé, que vos hablabas, ¿no? Entran a 9 de la mañana en un barrial, se van a 6 de la tarde, laburan los fines de semana, los llaman por teléfono, vuelven a la barrial, o están en una casa convivencial trabajando 24 de diciembre, 31, feriado, hay un quilombo en el barrio. Bueno, no hay un reconocimiento claro hasta el día de hoy de esos trabajadores y trabajadoras de la salud comunitaria. Para un determinado mundo siguen siendo voluntarios, voluntaria, o el pibe que dejó de consumir y es un poquito más piola que otro y está ayudando a los otros que para dejar. No, hay pibes que, o sea, se van formando, se van preparando, y el nivel de compromiso humano, yo la verdad que destaco siempre eso, ¿no? O sea, hay una cuestión humana que los caracteriza y las caracteriza a muchos compañeros y compañeras que tienen que ver con ese trabajo que van haciendo, ¿no? O sea, hay una casa de mujeres, disidencias y niñas que está en Luján, hay otra que está en Mar del Plata, otra que está en Neuquén. Son las únicas 3 casas que tienen una política clara de no expulsión. Y la verdad que, o sea, eso no se conoce, no se sabe muchas veces. Y vos ves a esas compañeras, cómo llevan adelante el trabajo con los hijos de las compañeras, con las compañeras, decís, che, acá tiene que haber un reconocimiento. Bueno, ni siquiera hoy podemos sentarnos a discutir una paritaria con nadie. Muchas veces los sueldos que tienen nuestras compañeras y compañeros son malos, son bajos, y también, bueno, esto es un reclamo, ¿no? Pero hay una necesidad de alguna manera urgente de que eso se transforme en otra cosa, porque realmente hacen un trabajo de calidad, ¿no? Hacen un trabajo de calidad y con un compromiso que no se ve en todas las instituciones. Creo que los que giramos por lugares y distintos lugares vamos viendo de que una cosa es hablar de un problema y teorizar con 2 millones de soluciones, y otra cosa es acompañar un caso real, ¿no? A veces cuando acompañamos un caso real de un compañero con un compromiso, ahí te das cuenta que todas las teorías que vos tenés se te van desarmando y que hay que empezar a crear otras que tengan más que ver con la realidad. Yo creo que las teorías que tienen nuestros compañeros y el desarrollo que hace tienen que ver con una realidad que hoy nos acontece, que es el avance, no solo ante el avance de la narcoestructura. Muchas veces lo que tenemos es mayor incidencia de nuestros pibes y de nuestras pibas en el consumo,
y nuestros lugares explotados, ¿no? Hoy estamos en un momento en donde no hay lugar en una casa. Eso te quería preguntar, año 2023 comparado con cuando te tocó a vos, Sí. el problema de empezar a consumir. ¿Estamos peor? ¿Es más grande el problema? Mirá, muchos de nosotros, yo era el más chico con 17 años en ese momento. Veníamos de una época del pico, de inyectarse, con mucha gente grande, chivé. Muchos de nosotros éramos los más pendejos y hoy el más pibe tiene 9, ¿no? Entonces hay una baja de edad a la hora de pensar los consumos y una conflictividad social y violencia que se termina viviendo en los barrios muy compleja, ¿no? También hay esta avanzada de la narcoestructura. Hoy todo el mundo habla de Rosario, pero hay muchos Rosarios en nuestro país. Hay muchas situaciones de mucha violencia, matanza en Jujuy, en Misiones, zonas fronterizas, portuarias. Hay una planificación pensada también en nuestro país, como en toda la región, como hablábamos al principio, y esa planificación tiene que ver con ese entramado mafioso entre la cana, el poder político y el narcotráfico, y eso funciona y termina generando mucho daño en muchos de nuestros territorios, ¿no? Hoy sí se ve la violencia en muchos de nuestros territorios, en donde son zonas armadas, ¿no? En donde no se puede entrar hasta un determinado horario, en donde te matan un pibe porque está vendiendo para otra banda, en donde el patrullero está en la puerta del barrio cuidando a esos mafiosos de alguna manera que terminan manejando los territorios. Entonces yo creo que con respecto al consumo estamos viviendo una situación muy compleja. O sea, de esos 800 lugares faltaría pensar una política en donde se pueda desarrollar mucho más. Por eso es importante pensar que con la plata que hoy se invierte en esta política pública es insuficiente, no alcanza, y que tiene que haber intervenciones del Estado Nacional, del Estado Provincial, de los municipios. Estamos en ese momento, en un momento muy complejo, y en donde la avanzada de la violencia es muy dura y es muy difícil. Nosotros hay barriales que hoy tenemos cerrados porque no se pueden funcionar, y tenemos una gran preocupación sobre eso, porque lamentablemente esos lugares son lugares que reciben y contienen y acompañan. Entonces, que no se pueda funcionar por amenaza o por la misma violencia que se ejerce ante nuestros compañeros y siguen desarrollando trabajo en un territorio, la verdad que para nosotros es preocupante hoy, y en esa situación estamos, y no es una película de Netflix la que estamos contando, es la realidad que se vive en muchos de los lugares, ¿no? Vos decías, hay una planificación al respecto de la narcoestructura, Sí. hay barrios populares enteros manejados por el narco, hay pibitos de 9 años que ya consumen. ¿Qué podemos hacer todo el sector de la sociedad, en donde metería a la universidad, a la clase media, como vos le dijiste, donde muchas veces pecamos de esto que decías vos, de querer explicar o conceptualizar con lo del consumo problemático es un ejemplo, pero en otras cosas pasa igual, de querer como interpretar esa realidad muy desde la ajenidad y muy desde la supremacía moral muchas veces. ¿Qué puede hacer todo ese pedazo de la sociedad que no está mirando esto? ¿Qué puede hacer la universidad para replantearse lo que no está haciendo en todo caso y ponerse a disposición de ustedes? Yo creo que primero empezar a tener un debate de clase en función de que es importante, de cómo vamos a entender esta problemática hoy como trabajadores de la salud, ¿no? Y que entender que no se puede entender esta problemática ni pensarla de la misma manera, ¿no? Yo creo que muchos compañeros y compañeras trabajadores de la salud se van a encontrar en un hospital o en muchos lugares, como nos pasa a nosotros, con una persona en situación de calle, con un pibe que llega con una sobredosis, o con distintas situaciones innumerables, ¿no? Y lo primero que tenemos que tratar de buscar, que nos encontramos mucho nosotros y nosotras, es con un prejuicio instalado, con el no querer atender a los pibes, con que me he encontrado muchas veces con que un compañero que estaba en situación de calle en silla de ruedas porque tenía olor no lo querían atender. Infinitas situaciones en función de la mirada que se genera hacia ese determinado sector. Yo creo que hay que dar una discusión en función de
de que acá no hay elección de consumo, sino que hay víctimas realmente de esta situación y que tenemos que ver a través de los servicios de salud cómo pensamos y apoyamos y generamos espacio, ¿no? O sea, hoy todos los hospitales deberían tener un espacio de contención que no tiene que tener que ver con una desintoxicación solamente, ¿no? Viene un pibe, lo falopeo hasta donde puede, lo tengo 4 días sí, y después lo mando para otro lado, sino que tenemos que tener lugares dentro de los hospitales que puedan funcionar de alguna manera con como contención y acompañamiento para esos pibes y para esas pibas, ¿no? Bueno, Sebastián, muchas gracias por venir y muchas gracias por todo el laburo que hacen. Bueno, gracias a ustedes. ¿Por qué salud? Nota, pensamientos, acciones.